Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Dice el Señor: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estos versículos, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, creo que son muy conocidos por todos nosotros. Pero la forma en la cual a veces los aplicamos a nuestra vida, a nuestra propia vida, es como una acción que se llevó a cabo en el pasado. Muchos hermanos piensan que ya cumplieron con este mandamiento. Jesús dijo: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Dicen: ah, sí, yo ya lo hice. Yo ya lo hice. Ellos piensan, ¿verdad?, que cumplieron con este mandamiento cuando antes de su bautismo declararon públicamente: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es verdad. El día que obedecimos al Evangelio, antes de ser sepultados en el bautismo, todos hicimos esta confesión de fe. Y dijimos delante de los presentes: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es importante, es vital hacer esto para el perdón de nuestros pecados. Pero pensamos, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo dice estas palabras, se refiere particularmente a esa confesión, que una vez que lo hicimos, ya cumplimos con el mandamiento. Y ya, no tenemos que volver a hacerlo más. Pero la Biblia, hermanos, muestra que confesar a Cristo no es un acto aislado en el tiempo. Confesar a Cristo es un estilo de vida de aquellos que decidimos seguirle. No basta con haberlo confesado una vez. Debemos seguir confesándolo cada día de nuestra vida. Hermanos, Jesús no dijo: el que alguna vez me haya confesado, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo dijo: cualquiera que me confiese delante de los hombres. Y el tiempo aquí que se utiliza es un presente continuo, es una acción continua. Cada día, mientras vivamos en este mundo, debemos estar confesando a Cristo Jesús, confesándole delante de los hombres. La lección, hermanos, yo le he titulado: un llamado a confesar a Cristo. Y esto es lo que nos hace el Señor, un llamado a confesarle. Las Escrituras, los apóstoles y hombres y mujeres a través de su ejemplo nos hacen esta exhortación y llamado: confesemos a Cristo. Quiero citar, hermanos, en esta lección de manera breve 3 ejemplos que nos ayuden, ¿verdad?, a reconocer la actitud que debemos tener hoy en día nosotros también respecto a confesar a Jesús. Primeramente quiero que veamos allá en Juan capítulo 4 el ejemplo de la mujer samaritana. Ustedes recordarán este caso, esta historia. En una ocasión el Señor Jesucristo descansa en un pozo cerca de la ciudad de Sicar, en la región de Samaria. Dice la Escritura que eran como las 12 del mediodía. El Señor estaba cansado, tenían hambre, sus discípulos fueron a conseguir alimentos y Él está ahí descansando, cuando de pronto llega una mujer con una tinaja, con un jarro, viene a sacar agua del pozo. Y el Señor la ve y le dice: dame de beber, dame de beber. Y aquella mujer, al verlo, se sorprende y le dice: Señor, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? El Señor le dice: si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios y con quién hablas, tú le pedirías a Él agua, le pedirías de beber y Él te daría agua viva. Y dice el Señor: el que bebiere de esta agua, del agua de este pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás.
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Y está dialogando el Señor con aquella mujer, y luego en el versículo 16 Jesús le dice lo siguiente. Le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Y aquella mujer escucha la instrucción del Señor y sorprendida responde y dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Hermanos, esta mujer, ¿verdad?, al dialogar con el Señor Jesucristo, nunca antes lo había visto. Y cuando el Señor le declara estas verdades, estas cosas de su vida personal e íntima que seguramente, pues muchos no sabían, tal vez, esta mujer queda maravillada. Y dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Esta mujer, impactada por la respuesta del Señor Jesucristo, llega a esta conclusión. No era normal que alguien le revelara estas cosas de su vida. Para ella, hermanos, la única manera de que conociera su historia con tanto detalle es que este hombre con el cual hablaba fuera un profeta de Dios. En ese momento, ella comprendió que no estaba hablando con un hombre común. Ese hombre ahí junto al pozo que le pide de beber no era una persona común y corriente. Era alguien especial. Se lo había demostrado. Había algo divino en él. Había en ese hombre una sabiduría que traspasaba la apariencia personal. Y esta mujer pudo percibirlo. Y es entonces cuando su corazón comenzó a abrirse a la verdad. Y ese reconocimiento fue el primer paso hacia una confesión aún más grande todavía. Continúa el diálogo entre Cristo y aquella mujer. Y dice en el verso 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy. Qué cosa tan maravillosa, hermanos, el encuentro de esta mujer con Jesús. Ese Mesías que habían estado esperando por tanto tiempo, estaba ya entre ellos. Y la mujer, hermanos, escucha de la boca de aquel hombre decir: yo soy ese Mesías que ustedes esperan. La respuesta, hermanos, de la mujer, cuando dice, ¿verdad?, sé que ha de venir el Mesías y Él nos va a declarar todas las cosas. Esta respuesta muestra que ella esperaba la llegada de este Mesías, que estaba a la expectativa, que estaban con ese deseo de que ya estuviera entre ellos. Y aunque su vida de alguna manera había sido una vida desordenada, su fe estaba intacta. Su fe estaba intacta. Su fe no estaba muerta. Hermanos, podemos imaginar el asombro, la emoción que llenaron su alma al escuchar las palabras del Señor cuando dice: yo soy el que habla contigo. Ese es el Mesías. Ese es el Cristo. En ese instante, hermanos, podemos decir que su búsqueda terminó. Que de alguna manera esa sed interna que ella había estado teniendo, ese deseo, estaba siendo saciado por Cristo Jesús, y su vida de ahí en adelante, por lo que vemos en la Escritura, cambió para siempre. En el verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved
a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Todos, hermanos, allí en Samaria, aunque no eran judíos puros, aunque habían sido ya mezclados con otros pueblos, pero de la misma manera estaban a la expectativa del Hijo de Dios, de su venida. Cuando esa mujer escucha, ¿verdad?, las palabras de Jesús, yo soy. Cuando este hombre, ¿verdad?, que ella pues no conocía, no había conocido anteriormente, le declara todo lo que ella había hecho. Ella emocionada va a la ciudad, deja ahí el cántaro, deja todo y corre y habla a las personas y les dice: vengan, conózcanlo, vengan a verlo, mírenlo. ¿No será este el Cristo, el que hemos estado esperando por tanto tiempo? Yo quiero, hermanos, que preste atención especial a la actitud de la mujer, a la acción de la mujer al haber conocido a Cristo Jesús. Cuando esta mujer deja allí su cántaro y corre a la ciudad a contarles acerca de Jesús, ella, podemos decir, estaba confesando delante de los hombres a quien había conocido, a Cristo. Hermanos, confesar a Cristo no se limita a repetir una frase antes de ser sumergido en el bautismo. Eso no es todo, no lo es. Confesar a Cristo implica aún más que eso, contar con sinceridad lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida. La mujer, hermanos, dijo: Él me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Y esto fue algo que a ella le impactó tanto de Jesús para con ella, que va y lo cuenta a todas las personas allá en la ciudad. Este era su testimonio. Esto era lo que ella podía contar. Esto era lo que ella podía compartir a los que estaban a su alrededor respecto a Jesús. Yo lo conocí y esto fue lo que Él me dijo. Hermanos, confesar a Cristo es no temer a la reacción de las personas. Yo no sé en qué concepto la tendrían aquellos que la conocían más de cerca. Porque dice el Señor: 5 maridos has tenido, y con el que ahora vives, ese no es tu marido. Probablemente no tendría ella una muy buena fama o reputación entre algunos. Pero cuando ella conoce a Cristo, cuando ella se da cuenta de que no era una persona común y corriente, que era alguien especial, y que pudo comprobarlo porque Él mismo le declaró su vida, ella va inmediatamente a contarlo a todas las personas. Ella los invita a que también vengan y lo conozcan. Eso hizo esta mujer. Cuando el corazón está convencido de quién es Cristo, el miedo al qué dirán es algo que desaparece. Y es algo que nosotros debemos aprender también, hermanos. Qué bueno que un día, yo el 20 de diciembre del 92 confesé a Cristo delante de las personas para poder ser bautizado. Y con gusto y alegría lo hice. Pero ahí no termina todo. Cada uno de nosotros en algún momento decidió confesar su fe en el Señor para obedecer al Evangelio, pero debemos seguir confesando a Cristo cada día de nuestra vida. Confesar a las personas lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Confesar quién es el Señor. Invitarlos a venir a Él. Esto es algo muy importante. El mensaje de esta mujer a las personas fue: venid, ved. Ella los invitó de la misma manera a que ellos lo conocieran. Esa es podemos decir que es la esencia de confesar a Jesús. Llevar a otros hacia Él. Dice en el versículo 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. Creyeron en Cristo por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Hermanos, ella fue un instrumento de Cristo Jesús para que otras personas más también creyeran en Él.
Qué bendición, hermanos, cuando uno conoce a Jesús. Pero qué bendición es también poder compartir al mundo entero, a las personas, a todos los que podamos, y hablarles acerca del Señor. Hermanos, es algo que siempre debemos estar haciendo, cada día de nuestra vida. Otro ejemplo, hermanos, muy práctico en la Escritura, es aquel hombre que dice la Biblia, había nacido ciego de nacimiento. Había nacido ciego. Desde nacimiento, hermanos, ese hombre no podía ver. Así vino al mundo. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión el Señor Jesucristo le sanó, le dio la vista, abrió sus ojos y él pudo ver. En Juan capítulo 9, versículo 4, dice la Escritura de la siguiente manera: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Eso hizo Jesús. Eso hizo el Señor. Versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Verso 11, respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista, dice él. Recibí la vista. Hermanos, podemos imaginarnos la emoción tan grande, la alegría, el asombro que inundaron el corazón de aquel hombre. Había vivido toda su vida en tinieblas, en oscuridad, dependiendo de otras personas, mendigando en la calle un pedazo de pan, una moneda para poder subsistir. Ciego de nacimiento y sin esperanza de algún día poder ver la luz. De repente, un hombre llamado Jesús le devuelve la vista de una manera muy peculiar. Fíjense bien, el Señor Jesucristo escupe en la tierra y con la saliva empieza a hacer lodo. Y ese lodo se lo untó en los ojos. Y le dijo: ve ahora al Siloé y lávate. Y aquel hombre, hermanos, siguiendo la instrucción del Señor, fue y lo hizo. Y al instante recobró la vista. Recobró la vista. Aquel hombre ciego no conoce aún plenamente quién es Jesús, pero él sabe que algo divino ha ocurrido. Él sabe que esto que pasó había sido un milagro divino. Y su gozo en aquel momento fue tan grande que definitivamente no podía callarlo. No podía. Él tenía que decir exactamente qué fue lo que sucedió y quién fue quien hizo este milagro. Continuando la lectura en el versículo 13. El verso 13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo:
me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta, que es profeta. Hermanos, podemos ver cómo ahora este hombre que fue sanado por el Señor comienza a ser interrogado por los fariseos, por la élite de la religión judía, por los maestros del pueblo, por los líderes espirituales. Estos hombres de plano no creían en Jesús, no aceptaban su divinidad, no aceptaban aún las maravillas tan obvias que él hacía entre el pueblo. Y mandan llamar a aquel ciego y comienza el interrogatorio contra él. De una y de otra manera buscan desacreditar a Jesús y dicen, este hombre no procede de Dios, porque hace estas cosas en sábado. Ustedes recordarán que el sábado en la ley de los judíos era un día de reposo donde no se podía trabajar. Jesús simplemente escupe y con el dedo hace lodo y se lo unta en los ojos y le dice, ve y lávate al estanque. Y los fariseos dicen, es un pecador que hace lo que no le es lícito en día de reposo. Tratando de, repito, desacreditar a Cristo Jesús, aunque era obvio que este hombre que había sanado al ciego no era un hombre común y corriente, sino que procedía de Dios. Pero note la actitud de aquel hombre que había sido sanado. Aquel hombre muestra una actitud firme y valiente. Aquel hombre no se deja confundir por las críticas religiosas ni por las presiones a las que estaba siendo sometido. No, su testimonio es directo. Su testimonio es valiente, es sin temor. Aunque no comprende todavía muy bien toda la identidad acerca de Cristo, él no duda en reconocer lo que sabe. Y cuando le dicen, ¿tú qué dices? ¿Para ti quién es él? Él dice, es un profeta. Yo estoy convencido de que es un profeta, un enviado de Dios. Y esta afirmación, hermanos, es muy significativa porque al declararle profeta, este hombre estaba reconociendo que Jesús era un enviado de Dios y de esta manera estaba desafiando la opinión de los líderes religiosos. No lo dijo por allá, lejos de sus oídos, se los dijo en su cara. Ellos dicen, este es un pecador, este no puede proceder de Dios. Y él dice, es un profeta. Es un profeta. Él no tuvo miedo. Él no se amedrentó, no se acobardó. No. Los fariseos intentaron varias tácticas para que este hombre no confesara lo que a todas luces era bien obvio. Pero no pudieron. Primero trataron de desacreditar su ceguera, como poniendo en duda si realmente este hombre había sido ciego o todo había sido un engaño nada más. Pero en verdad este hombre era ciego. Así había nacido. Y luego llamaron a sus padres para tratar de intimidarlo. Y ni aún así. Y luego acusan abiertamente a Jesús de ser un pecador, pero nada funcionó. Nada. Dice en el versículo 24, siguiendo la lectura aquí en el capítulo 9, entonces vinieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, hablando de Jesús, es un pecador. Entonces él respondió y dijo,
Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si dice el hombre, si no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Vete de aquí. Lo corrieron, lo expulsaron. Hermanos, note cómo los fariseos, tercos, obstinados, ya habían escuchado el testimonio de este hombre, ya habían escuchado el testimonio de sus padres, y otra vez lo vuelven a interrogar, lo cuestionan, intentando que niegue a Jesús, o que al menos desacredite lo que había sucedido. Pero lo que encontramos para mí es algo impresionante. Un hombre común, un hombre sin estudios religiosos, que toda la vida había estado ciego y estaba ahí mendigando. Ahora este hombre está demostrando una fe firme y una valentía admirable al enfrentarse a los fariseos. Sí, esto es lo que estaba haciendo este hombre. Sin ser un experto en teología, sin ser un experto en religión, habla con más claridad espiritual que los mismísimos fariseos. Su mente clara en cuanto a las cosas que habían sucedido. El simple sentido común que este hombre tenía era suficiente para darse cuenta quién era Jesús. Finalmente, hermanos, cuando lo expulsan y seguramente de la sinagoga, no lo vemos derrotado. Vemos a este hombre de alguna manera honrado por haber defendido la verdad. Y todo este acoso del que fue objeto, podemos ver aquí que esto lo llevó a una confesión todavía mayor. Dice en el verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. ¿Cómo no creer en él? ¿Cómo no caer a sus pies, rendido, y adorarle? Este hombre lo hizo. Hermanos, este es el momento más hermoso y culminante de este relato. El hombre que había recibido la vista física, podemos decir,
ahora recibe la vista espiritual. Este hombre que había sido ciego de nacimiento, que el Señor le devuelve la vista, primeramente le reconoce como un hombre que se llama Jesús. Así se refiere, un hombre que se llama Jesús. Él hizo lodo y me dio la vista. Después se refiere a Jesús como un profeta. Después se refiere a Jesús como alguien que viene de Dios. Y ahora, hermanos, reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Podemos ver cómo su fe ha madurado paso a paso hasta llegar ahora a la adoración. ¿Quién puede ser adorado si no solamente Dios? Jesús fue adorado porque Jesús es de naturaleza divina. Al ser el Hijo de Dios, es igual a Dios y merece la misma adoración que Dios. Y cuando los hombres se postraban ante Él y lo adoraban, Él aceptaba la adoración porque es digno, porque Él merece la honra y la gloria, la alabanza y la adoración de todos los hombres. Hermanos, este es un ejemplo muy poderoso. Este hombre que fue sanado fue rechazado por los hombres, fue expulsado de entre ellos, pero al mismo tiempo fue aceptado por Cristo Jesús. Perdió su lugar en la sinagoga, pero ganó un lugar en el corazón de Dios. Cuán importante es no solamente creer en Cristo, sino estar dispuesto a confesarle delante de los hombres. Lo que este hombre hizo es un gran ejemplo para todos nosotros hoy en día también. Los apóstoles, hermanos, también han sido un ejemplo para nosotros. Después del Pentecostés, Pedro y Juan comienzan a predicar afuera del templo, son arrestados. Las autoridades los amenazan, les ordenan callar, pero ellos, hermanos, responden con mucha firmeza a lo que ellos estaban tratando de hacer. Dice el capítulo 4, verso 20 del libro de los Hechos: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar. Hermanos, la actitud de Pedro y Juan también es una actitud valiente, una actitud firme, una actitud osada. A pesar de las amenazas de todo el concilio, ellos no se intimidaron. Ellos los confrontaron. Ellos no negociaron su fe. Ellos no negociaron su trabajo, su labor. Ellos dejaron muy en claro que no podían callar. Ellos sabían que callar sería lo mismo que negar a Cristo. Porque ellos no están diciendo nieguen a Cristo, nada más están diciendo cállense, no hablen acerca de Jesús. Pero ellos sabían que callar era negar a Jesús. Por eso, hermanos, afirmaron con convicción y dijeron: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y lo vamos a seguir haciendo. Más adelante ellos, ¿verdad?, regresan a los suyos, están con los hermanos ahí en Jerusalén, con los demás apóstoles, y comienzan a orar. En el verso 30 dice que están orando y dicen a Dios: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La petición de ellos es muy curiosa, porque ellos no piden al Señor que quite a esos hombres que les amenazan. Ellos no piden al Señor paz para poder predicar tranquilamente. Ellos piden valor, denuedo, para que a pesar de la oposición, a pesar de las amenazas, ellos puedan continuar predicando el Evangelio. Y esa es la petición que hacen a Dios. Podemos ver que su prioridad no era su seguridad, la prioridad era
dar a conocer a Cristo, dar a conocer su palabra. Entonces, hermanos, en conclusión, ¿qué significa confesar a Cristo Jesús? Confesar a Cristo no es solo repetir una frase antes del bautismo, que esto es necesario para conocer la fe de la persona, pero no se limita y no es exclusiva simplemente al concepto de confesión. Confesar a Cristo es vivir proclamando quién es Él, qué ha hecho en nuestra vida. Confesar a Cristo es vivir animando a las personas a conocerle, incluso cuando por ese motivo podamos ser ridiculizados, podamos ser perseguidos, rechazados, difamados, etcétera. A pesar de esas cosas, confesar a Cristo Jesús. La confesión no termina en el bautisterio, comienza allí. Ese es el principio de una vida confesando a Jesús. Desde ese momento, cada palabra, cada decisión y cada acto deben de declarar: yo creo en Cristo, y te invito a ti también a creer en Él. Todo nuestro ser debe de evocar esa invitación para las personas. En Juan capítulo 12, versículo 42, dice la Escritura: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tristemente, esta es una situación que ocurre muchas veces. Hay personas que creen en Jesús, que le reconocen como lo que es en verdad, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero callan. Saben que Él vino a salvarnos de nuestros pecados, pero callan. Saben que es necesario reconocerle delante de los hombres, confesar la fe, pero callan. Saben que es necesario dar a conocer al mundo acerca de Jesús y hablar a las personas acerca de Él, pero callan. Callan. ¿Por vergüenza? ¿Por temor? ¿Por miedo al que dirán? ¿Por no sufrir consecuencias? Callan. No debemos de callar. Queridos hermanos y amigos que nos visitan, no debemos de callar. Confesar a Cristo es reconocerlo públicamente. Confesar a Cristo es hablar de Él sin vergüenza, es contar lo que ha hecho en nosotros, es defender su verdad, aunque no sea popular entre las personas. Confesar a Cristo implica que a donde quiera que vayamos, las personas puedan ver en nosotros a alguien que ama, que sirve y que confiesa su fe en Jesús. Confesar a Cristo, hermanos, implica hablar de Él sin vergüenza. Como dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros en el trabajo, en las redes sociales, en todas partes debemos evidenciar delante del mundo que creemos en Jesús y compartir con ellos lo que nosotros creemos también. Que no nos dé pena nunca decir que somos cristianos, que compartamos nuestra fe con toda persona. ¿Le gustaría a usted que en aquel gran día, cuando estemos delante de la presencia de Dios, el Señor nos confiese, Cristo Jesús nos confiese delante del Padre Celestial? Que pueda decir: Él es mi siervo, Él es mi discípulo, se llama fulanito. Hermanos, sería algo maravilloso que Cristo nos confiese delante del Padre. Pero para que eso suceda, necesitamos hoy en día estar dispuestos a confesarle delante de los hombres. Que no nos dé pena ni miedo decir: yo creo en Cristo, yo creo en Jesús. Que no le dé pena confesar su fe en Él para obedecer al Evangelio y ser bautizado. Y una vez bautizado, que no le dé pena durante el resto de sus días compartir con las personas su fe e invitarles a venir a Cristo.
En pantalla está el plan de salvación que el Señor dejó para toda persona. Cualquier ser humano en este mundo puede ser salvo, puede recibir el perdón de sus pecados y puede tener la vida eterna que Jesús vino a traer. Pero si no hace esto usted, no es posible. Si no hace esto, usted no está demostrando su fe genuina en Cristo. Si usted ha oído la palabra de Dios, excelente. Si usted cree en Jesús, excelente. Pero usted necesita también arrepentirse, cambiar su vida y dejar el pecado y vivir para Cristo. Y necesita confesarle delante de los hombres. Y necesita ser bautizado, sepultado en el bautismo. Y necesita también vivir una vida nueva de ahí en adelante, sirviendo al Señor de todo corazón. Así que la invitación es para todos los presentes. Si alguien en esta mañana quiere venir a Cristo, quiere confesar su fe y ser bautizado y comenzar a vivir esta vida nueva, pues le invitamos de todo corazón. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Hay alguna persona? Levante su mano, por favor. ¿Algún joven? ¿Algún amigo visitante? ¿Alguien que ya ha estado escuchando la palabra de tiempo y que cree en Jesús y que está dispuesto a confesarle en este día? ¿Hay alguien? Bueno, vamos a cantar el himno de invitación y a través del himno le seguimos reiterando la invitación del Señor. Gracias por su atención, que Dios les bendiga.